¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, el Real Audio en www.rtp.es, 11:05 minutos en X, @RTP Ecuador X. Vaya, qué lugarcito para sacar mucho de lo peor que tenemos las personas. Buenos días, Andrés Merino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días, saludando a todos nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento, 96.5 FM. Sí, por en Guayas, Guayaquil y Santa Elena. Guayaquil y Santa Elena. 98, Me falta 7. practicar todavía. Pero ya, pues cariñito, tienes como 3.000 años. Tú eres un hombre brillante, así que Pero no es muy bueno, complicado. Gracias por el cumplido, Mafer. Pero sí, hablaba sobre X, ¿no? Sobre esa aplicación. Y qué cantidad de odio que se destila, ¿no? Pero te voy a decir que también es un lugar donde hay noticias ¿cierto? Y sobre todo información bastante instructiva. No, y actualizada, porque me actualizada. encanta que es mucho al momento y te encuentras, a diferencia de otras plataformas de las que yo reviso, son sí personas que evidentemente tienen su ideología, tienen su posición política y me parece que es lo normal, o sea, lo que debe ser tener cualquier ciudadano, pero también tienen formación académica. Entonces, muchos de los criterios que alimentan las entrevistas y los comentarios parten de considerar estas visiones diferentes frente a los problemas que tiene el país. Ahora mismo, frente a este paro, tienes dos posturas y diría que una está en la mitad. La primera, que está cargada de autoritarismo y no entender que esto funciona con diálogo, es desde la CONAIE hacia el gobierno nacional cuando dice nos vamos a tomar Quito, y yo entiendo las reacciones. Y luego tienes desde el lado del gobierno, yo no converso, pero ahí dentro de ese yo no vamos a dialogar con los violentos, hay un espacio que se ha venido abriendo. Y cuando la semana pasada conversábamos sobre la necesidad del diálogo, decían, ¿para qué? No es necesario el diálogo, mano dura, metan los presos. Es que hoy mismo la ministra de Gobierno dice que están conversando, que hay diálogos. La diferencia es esta: quienes entienden cómo funciona la CONAIE tiene un liderazgo, una representación, pero los líderes, a diferencia de los partidos políticos, no lo es todo. Son las bases las que sostienen la CONAIE, son las bases las que se movilizan. Arengados por un líder, sin lugar a dudas, pero en una decisión comunitaria. Entonces sí hay acercamiento. Quiere decir que sí había oportunidad para ir a través del diálogo, tratando de salir de esta paralización, que si bien está, es cierto, está localizada, que de lejos, no puede decir que se parece a la del 2022 ni a la del 2019, pero que está generando problemas. Sí, genera problemas, Maffer, y ahí el inconveniente, sobre todo que tiene el gobierno, es ver qué tanto se pueda maximizar o hasta dónde puedan escalar este tipo de manifestaciones. Ya vimos cómo el líder de la CONAIE, el señor Vargas, pues dio esta rueda de prensa y unos comunicados haciendo alusiones como si fuera él el presidente de la República. A mí me resulta sorprendente, pues, pero que te ríes, te saca así como que una risa sarcástica, risa sarcástica porque... Y aquí sí me tomo varias declaraciones que han hecho y personas también entendidas en la materia. Aquí lo que rige es la representación democrática. Sí. Y aquí quien quiere tener la representación y quien quiera aspirar a ocupar un puesto de dignidad popular, pues tiene los mecanismos y las vías abiertas para poder realizarlo, que esto se hace a través de elecciones, ¿no? Sí. Si es que tú no lo puedes lograr, lo que no puedes venir acá es a imponer por la fuerza condiciones que se escapan pues a lo que estás llamando o a lo que acabas de llamar, Mafer, lo que debería ser una manifestación pacífica. Y sí estoy totalmente en desacuerdo, sobre todo el diálogo con este tipo de dirigentes. Ahora, hemos podido ver la fragmentación que ha habido en la CONAIE y me llamó mucho la atención un video que subió, si no recuerdo, el periodista Paul Tutibén el fin de semana, sobre ya los reclamos que hay a la interna de la CONAIE, donde este bloque monolítico ya no está tan fuerte ni tan firme, y aquí están las acusaciones que le realizan los dirigentes es ¿dónde están los resultados? Porque paralizamos, rompemos, destruimos, perdemos, invadimos, perdemos, pero ¿y qué estamos viendo a cambio? Seguimos en esta espiral de pobreza que viene no desde el 2019, no desde el 2022, si no mal recuerdo, sí, sino desde hace mucho tiempo antes. ¿Y cuáles realmente son los planes de trabajo que tienen estos líderes indígenas para
luchar contra ello. Es que claro, de ahí va, pero mira, afortunadamente desde su propia organización política, por eso digo que me parece interesante el fenómeno de cómo se compone, quién lo representa y que hay ese espacio de crítica hacia el mismo liderazgo. ¿Por qué? Porque la CONAIE se presenta nuevamente con un pliego de peticiones que arrancó en el caso de Guillermo Lasso con 10 y terminaron en 298 puntos, pero en este caso van cerca de 9 puntos que si tú los revisas pueden ser buenas intenciones, pero no necesariamente forma parte del plan de un gobierno que fue electo y tampoco necesariamente resuelve el problema. El diésel es lo que enciende, pero también acá algo de cajón y que hay que decirlo, porque hay que repetirlo, porque ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, que si bien el gobierno cambia de ruta, cambia de decisión de no eliminar e incluso a disminuir, a incrementar y sincerar, por otra parte, las interrogantes todavía quedan sobre qué pasará después de 4, 8 o 12 meses. Y para eso no hay respuesta. Hoy hay una declaración del alcalde Pavel Muñoz. ¿Y qué es lo que dice? No es nuestra decisión, no es nuestra posición, pero en poco tendremos que sentarnos con el sector transportista porque va a subir el pasaje. Sí, indudablemente. Pero ¿cuál es la posición del gobierno? Esa es la que me interesa, porque yo no quiero un caos permanente para el país, pues. Entonces la decisión, ya, ok, fue tomada. ¿Pero qué posición tiene que tener el gobierno si esto es competencia de los GATS? Pero me eliminas el subsidio, pues. Pero y es que ese es el problema. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál? A que estamos obligando a que el Estado tenga que subsidiar un diésel que no es su obligación hacerlo. Ok, entonces ¿por qué lo está haciendo ahora? ¿Por qué compensa a los transportistas ahora? Porque tiene un plan de mitigación ¿De qué? que está fijado durante un año. No. Y después va a estar eliminado. Ya, pero que se va a solucionar el problema de que un año. ¿Cuál es la mitigación? Esto es temporal, entonces esto que claro, solamente... Eso fue lo que dijeron y anunciaron. Yo lo tengo claro, Andrés, pero eliminas el subsidio y para qué das la compensación, sinceremos todos desde una vez. Porque tienes que haber una progresividad de función No, lo que pasa es que te querías evitar que te bloquearan definitivamente el país. A ver, dentro de todo sí, si es que fue una estrategia económica política. Si es que es una decisión que fuera liderada por el pragmatismo, es lo que tú dices. Sí, lastimosamente, pues, todo tiene un desencadenamiento político también. Ya, y un reclamo y una necesidad social. Sí, estoy de acuerdo contigo en que... Te la pongo de otra forma. Sácame de los municipios de ese momento. Ya vamos con el entrevistado. Transporte interprovincial. Eso es competencia del Ministerio de Transporte. Ya. ¿Cuál es el plan ahí? Va a estar liberado ya el pasaje de aquí a un año. Ok, y eso hay conciencia total de que se libera el pasaje y de que un año va a costar lo que debe. Yo entiendo que sí, es que pero a eso ese es el acuerdo. A eso voy, Andrés querido, que no hay, para mí, no hay una total transparencia en lo que va a pasar de aquí a un año a mí. Lo que está pasando ahorita ya lo estamos viviendo y que generalmente el país siempre se estanca en el hoy y comienzan a verse los triunfos y los fracasos. Estoy pensando a largo plazo. Yo creo que se ha malinterpretado el rol que tiene el gobierno de tener que interferir y tener que intervenir en áreas donde nunca debió haber interferido, nunca debió haber estado. Para mí, es más lo que te decía, para mí esos recursos y toda esa cantidad de subsidios que hoy se está gastando de manera ineficiente, que no aporta a la productividad del país, que no aporta a la generación de empleo, que no aporta a tener una mayor capacidad de ahorro, pues tiene que ser direccionada hacia obras y hacia otro tipo de proyectos donde sí tenga incidencia social. Allá es donde voy. ¿Y tú crees que hoy ese redireccionamiento que se ha hecho de los recursos están dirigidos a un plan de crecimiento y de productividad? No, yo creo que está dirigido no necesariamente hacia esos planes, sino primero a equilibrar las balanzas públicas, porque aquí podemos llenarnos de anhelos y podemos llenarnos sí, esto no es una lista de deseos. Por eso te digo, de muchísimos pedidos, pero a la hora de la hora, si no contamos con los recursos, si no equilibramos las balanzas, si no mitigamos la deuda y si no reducimos el déficit, nada de eso de lo que hay y que lastimosamente ha sido arrastrado desde hace más de 8 años, pues va a explotar esto y cuando nos explote va a ser una carga aún mayor de lo que tenemos hoy en día. Andrés, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esa es la realidad del país y a uno le gustaría poder decir, no, mira, la salud, esto está resuelto y los bonos van a resolver el problema. No es la realidad, nuestra economía no nos lo permite, no se van a poder atacar todos los problemas. A lo mejor se recuperan 2, 3, 4 hospitales en los que se pueda dar la mayor cantidad de servicios, pero en 4 años será casi imposible sanar todo el sistema de salud. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que dentro de la planificación y la comunicación no se lo dice, incluso desde la campaña. Pero quedándonos en el transporte, yo insisto, pensemos en esta salida a largo plazo. ¿A largo plazo qué? Porque lo que dijo el ministro Luque fue,
Bueno, y ahí yo tendré que conversar con los transportistas de interprovinciales. Claro, Maffer, pero ya tienes un tiempo, ya tienes una ventana de un año aproximadamente para ir cuantificando y a ir viendo las formas en las cuales vas a traducir y sobre todo, pero en traducir, a trasladar ese impacto en la incidencia y en el aumento del costo del pasaje, del precio. Pero tú dirías seguir focalizando y subsidiando. No, yo digo que hace sincero en los precios. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero entonces, ok, se van a sincerar o mira, no, a lo mejor vamos a tener 50% de cobertura sobre el valor porque todavía no estamos para salir totalmente con el valor real del transporte. Pues que el país tiene que pensarse no en meses, no en días, sino en un plan. Para muestra un botón más, pero vamos a tener un ahorro. Digamos que pasa el año, hay el ahorro de los $1.000 millones de dólares aproximadamente, pero tenemos el cierre del campo ITT. Ahí tenemos en contra 2.600. Y los 800 que hay que pagar. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Las matemáticas no... Pero bueno, ese es otro tema. El doctor Segundo Camino nos acompaña. Él es analista económico, político. Con él vamos a conversar sobre la medida económica política que ha tomado el gobierno nacional de adelantar el 10º, pero enfocándolo realmente en la economía. Bienvenido usted al Cuarto Piso. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, esta decisión se toma evidentemente en un ambiente político, pero también en comunicación desde los avances económicos que ha tenido el país y que el gobierno las presenta en positivo, como incremento de las ventas y disminución de la inflación, incluso luego de haber eliminado el subsidio al diésel. ¿Esta medida para qué sirve entonces si nos está yendo relativamente bien? El adelanto del 10º básicamente se da en un contexto político. Hay que entenderlo desde este punto de vista porque próximamente se vienen elecciones referente a una posible asamblea constituyente y a las preguntas que el presidente ha determinado que se envíen para consultarle a la ciudadanía. Dado esto, pues, y dado también el contexto social político que se viene dando en las manifestaciones a raíz de la eliminación de parte del subsidio al diésel, y todo el tema coyuntural con la CONAIE, pues parte de estas dos medidas que ha tomado el presidente en función de aumentar los días de feriado referente a la independencia de Guayaquil y también adelantar el 10º, forma parte de una idea política. En lo económico, esto pues lo que puede generar es un pequeño aumento en el consumo para cerrar el año de una buena manera, tal como lo ha proyectado el Banco Central del Ecuador, con un crecimiento de alrededor del 3,8%, 3,80%. Esto básicamente entonces serviría para que las manifestaciones, el efecto económico que han tenido las manifestaciones, no sufra un impacto mayor, sobre todo en el último trimestre del año. Doctor, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Pero ahí tengo dos preguntas, ¿no? Desde el ámbito económico, ¿de dónde van a proceder estos, o de dónde van a salir estos recursos a sabiendas, pues que todavía no está normalizado ni estabilizado esta reducción, habló a efectos netos de la eliminación del diésel, y sobre todo también cuáles van a ser el impacto que tendría sobre todo las municipalidades del país que ya han dado declaraciones desde el día de ayer sobre el no contar con recursos y que inclusive pues ya tienen pagos atrasados por parte del gobierno central. A ver, hay que entender que parte del recurso que tiene que ver con los décimos es un recurso que ya está en el presupuesto de todas las instituciones públicas. Y dado esto, simplemente habría que certificar y comprometer y luego devengar el recurso que ya está asignado básicamente desde inicios del año. Es decir, no hay, al menos en el sector público no habría ningún problema en adelantar los décimos. Claro, el problema se puede dar donde, aparte de que esté en el papel ese dinero, ¿sí? No se encuentra ese recurso en las arcas fiscales. Es que esa justamente es la pregunta, doctor, porque me refiero a que puede estar presupuestado, pero no puede haber el recurso en las arcas. Entiendo yo que esa es la preocupación, pero con la disminución del subsidio al diésel, entonces se entendería que parte del recurso que se estaría utilizando por la eliminación de parte del subsidio al diésel se utilizaría entonces para el adelanto del pago de los décimos que ha mencionado el mismo presidente. Esto sí que puede generar algún tipo de problema en lo económico porque entonces comprometería algunas cantidades importantes de recurso económico para finalizar el año.
Sin embargo, esto, ya digo, ¿no? Lo hace efectivamente con un toque político más que económico, siendo un análisis o dado un análisis más de elecciones. Y también para cerrar bien el año, que es lo que entiendo yo que son las cifras que a él le gustaría mostrar al finalizar diciembre, dado como una especie de recuperación económica. También es importante mencionar que se está comparando algunos meses del Ajá. año 2025 con otros meses del año 2024, donde el contexto económico y político era muy diferente. Todos debemos de recordar lo que se vivió el año pasado en el 2024 con los apagones. Y dado estos apagones, pues la economía tuvo varias pérdidas económicas. De hecho, parte de la inversión extranjera no llegó, la producción no despegó como se Y el esperaba consumo y el también. 2024 se cerró con un crecimiento negativo. Doctor, Entonces, dicho esto, sí. sí, lo voy a interrumpir un poco para poder hacerle preguntas. Doctor, usted hacía una precisión en que seguramente de no la diferencia entre la focalización que se están entregando, los créditos y los bonos, queda algo para cubrir el pago de los décimos. ¿Usted tiene idea de cuánto ha sumado entre compensaciones e incrementos de bono y cuánto queda entre lo que se pagaba por diésel versus lo que se está entregando ahora? El ahorro neto anual debería estar en alrededor de 400 millones de dólares. Ok, ¿Sí? anual. Este sería el ahorro neto entre la eliminación del subsidio al diésel, más lo que se está dando como compensaciones, llámese esto, compensaciones directas a los transportistas, a los pequeños agricultores, el aumento de la base de beneficiarios del bono de desarrollo humano, etcétera. El ahorro neto que te quedaría más o menos es de 400 millones de dólares, que no es digamos, una cantidad importante que pueda significarle al gobierno una reducción del déficit fiscal. De hecho, se pronostica que el déficit fiscal para el año 2025 sería bastante similar a lo que ya estaba en los años anteriores, alrededor de 5.600, 5.700 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta eliminación del Ahora, Este, subsidio, de parte del subsidio al diésel, no es algo que en el corto plazo va a afectar realmente o va a mejorar realmente el presupuesto general del Estado. Es mm, posible que en el mediano plazo tenga algún efecto, pero mientras se sigan dando compensaciones de una manera ok. bastante agregada, es decir, que comencemos a dar muchas compensaciones, pensando más en lo político que en lo económico, el efecto de la eliminación al diésel no va a ser significativo dentro del presupuesto general del Ok, Estado. usted decía que podemos terminar con un déficit similar al año pasado y ese sería el valor final con el que uno puede quedarse, pero hay variables. Si comparamos un año con el otro, este de repente tiene más ingresos, este de repente tiene ingresos adicionales por deuda, este de repente, o sea, podemos terminar en las mismas, pero no necesariamente con la misma dinámica económica, ¿cierto, doctor? Es correcto, en el neteado lo que vas a tener es que el manejo de las finanzas, por lo tanto, no se ahorró lo necesario realmente para poder mejorar las finanzas públicas en un año que relativamente ha sido mejor que el año 2024. Y digo relativamente porque este año no hemos tenido apagones y por lo tanto la producción no se ha parado. Y aunque las manifestaciones indígenas pudieron haber afectado y están afectando a la doctor, economía, el efecto no puede ser comparado con las manifestaciones de los años anteriores o de los gobiernos anteriores, como la manifestación que sufrió el expresidente Lazo o el expresidente Moreno, donde las pérdidas llegaron en su momento a los 1.100 millones de dólares. Por acá estamos hablando de pérdidas alrededor de 90 millones de dólares en lo que va y en lo que pudiese cerrar efectivamente un mes de manifestaciones. Entonces, dado esto, no podemos decir que efectivamente las manifestaciones van a tener un impacto sí, hay, mayor dentro de la economía. Tanto así la inflación que pudiese generar algún efecto doctor, pequeño al finalizar el año. Por eso también la idea política de adelantar el pago allá de y los décimos. allá querer ir, doctor, frente a esta medida, ya analizándola políticamente, adelantar el pago de los décimos para noviembre, a vísperas o a pocos días de la convocatoria de consulta popular, ¿cuál cree que sea la incidencia política que tendría esto en la votación, si realmente esto va a servir o no al gobierno nacional para tener un resultado favorable? Bueno, creo que en el global no va a sumar o no va a tener un impacto fuerte, significativamente en votación. Creería que lo que va a hacer es reforzar a esas bases que ya tiene el gobierno y afianzar esa votación, que tampoco es una votación
relativamente estable, ¿no? Es una votación que pudiese tener cierta volatilidad. Sin embargo, creo que los resultados que puedan darse en la consulta popular, pues parece ser que van a favorecer al gobierno. Adelantar esta medida simplemente es fortalecer y evitar que tenga algún cambio volátil por alguna cuestión que pueda pasar en noviembre. No sabemos lo que pueda pasar en Ahora, noviembre, no sabemos si puede haber algún tipo de estiaje o no, apagones, no, no lo sabemos. no diga, no diga. Aunque siempre es época de estiaje, pero que no sea de los niveles que tuvimos el año pasado. Dejémoslo ahí nada más. Doctor, esto es lo último y no sé si está en su campo de conocimiento, pero el gobierno nacional dice, oye, se adelanta, vamos a pagarlo el 14, pero la ley dice que el 10º se puede pagar hasta el 24 de diciembre. Si los gobiernos municipales o seccionales dicen, yo no tengo recursos, ¿cómo queda eso en el campo de la legalidad? Por supuesto, mira, a ver, si no tienes la capacidad económica porque no te han dado los recursos por diferentes razones, pues la ley es bastante clara y una ley está por encima de Ok, algún decreto. En este sentido, los individuos que trabajen para alguna institución que no tenga los recursos económicos a la mano tendrán que esperar. Ahora, claro, hay que entender también el contexto económico, político y social, ¿no? Algunos GATS evidentemente van a jugar también su función política y en este sentido pues tratarán de evitar que esta medida se juegue a favor de la coyuntura de las elecciones, ¿verdad? Y otros que decidirán, pues entonces habrá que acogerse a lo que menciona el decreto y simplemente pues habrá que pagar lo que haya que pagar como décimos, adelantándolo si tuviesen efectivamente los recursos. Pero creo yo que más que lo económico, porque como lo dije hace un momento, no pienso que vaya a tener un impacto mayor. Tal vez lo que va a tratar de hacer es resolver las pocas pérdidas económicas que hemos tenido con las manifestaciones indígenas, ¿sí? Pero el adelanto tiene un tinte más político, tiene un tinte más de reforzar esa votación y que no se vaya a perder esa votación, porque como lo dije hace un momento, no sabemos lo que pueda pasar en noviembre, de hecho, en lo que queda de definitivamente no, octubre. en lo absoluto. Doctor, un abrazo, gracias por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo. Gracias. Gracias. A usted. Andrés, dos preguntas que van A relacionadas a la ver, consulta popular. ¿cuáles? La primera, quien haga campaña por el no de llegar a ganar el sí, puede luego presentarse con candidatos. ¿Cómo? Que te la puse enredada. A ver. A ver. ¿Quién haga? Ok. Quien haga campaña por el no para una constituyente de ganar el sí, Ujú. debe presentar candidatos a la Asamblea Constituyente, aunque se opuso a que existiera una constituyente nueva. Yo creo que sí lo Sí, deberían ¿verdad? dejar participar, ¿sí? Sí. Ok, yo también estoy en la línea porque estás en contra del principio, pero luego dices, ya que está jugado esto, vamos a Claro. tratar de, entre comillas, equilibrar la cancha. Y lo segundo, miren, no hay momentos ideales, no hay momentos perfectos. Hay cosas que se tienen que hacer cuando se deben hacer y esto es a que te puede ir mal. Pero he escuchado algunos, y me han sorprendido los personajes, que los he escuchado 10 años hablando de que esta es una constitución que debe eliminarse, hoy decir que hay que aguantarla. Que no debería irse a una nueva constituyente porque es dar oxígeno a quienes ya se están ahogando. En este momento. Ajá. Es que, te insisto, no hay momento perfecto, ¿no? ¿Pero tú qué piensas? A ver, yo creo, Maffer, que la necesidad de cambiar la constitución actual es inmediata. Ya. Para mí no debería haber Drástico. para mí no debería haber demoras ni debería ser postergada. El problema está en lo que tú dices, Maffer, el timing político del momento en el que se da. Ahora, bajo las condiciones en las cuales tenemos el país, si bien se recomendaba o mucha gente era la opinión de hacerlo inmediatamente, apenas el presidente ganó las elecciones, Y ahí se enrumbaban, ¿cierto? enrumbaba, Ajá. sí, quitando el medio lo que comentas. Me parece una jugada bastante arriesgada lo que Ajá. se está haciendo en este instante frente pues a convocar esta asamblea constituyente o esta convocatoria de una posible asamblea constituyente, porque sí es verdad, es darle pie, darle la apertura y permitir pues que estos cuadros que no habían aparecido empiecen a capitalizar y sobre todo a ver la forma en la cual todo este hervidero de emociones
de desafecciones, de falta de propuestas o quizás sí, respuestas inmediatas que se les dan a todos estos problemas que se han venido presentando, sea este caldo de cultivo para poderlo sacar adelante. Claro, porque el problema del oxígeno no es que se lo vas a dar hasta el 16 de noviembre, que es la consulta. Es que se lo vas a dar por lo menos por unos 3 o 4 meses más hasta que nos llamen nuevamente a elecciones. Y luego le das otro oxígeno más hasta que nos llamen al referéndum aprobatorio o no de esta nueva constituyente en la eventualidad que sea. Pero el capital político está para gastarlo, porque ahí yo veo ese que se tome el riesgo el presidente, yo debo reconocerlo, y decir, aunque no estemos tan bien como estábamos antes, pasar de un 65 a creo que ahora está en un 50 y algo de aprobación o de credibilidad, el momento es ahora. No hay momentos perfectos para esto. 11:30, vamos a la pausa. ¿Con quién chateas? Estaba viendo X. Okay. Perdón. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Continuamos las 11:36 algunas notas para poder revisar con ustedes. La primera que me pareció positiva, ¿sabes, Andrés? Que se han disminuido los embarazos en adolescentes, de niñas de 13 a 15 años. Pero es una... Fantástico, nosotros estábamos liderando los números en América Latina. Sí, tienes razón. En el embarazo. Entre esos y también los índices de nutrición crónica infantil. Lastimosamente lideramos en esos dos indicadores. Durísimos, pero me dio un poco de bastante, primero alegría, algo de tranquilidad en el alma, porque ¿qué es lo que significa un embarazo para una niña de 13, 14, 15 años? Pero olvídense de que si quiso o no quiso, o sea, olvídense de esa historia. A mujeres adultas con métodos anticonceptivos también salen embarazadas. O sea, esa es la verdad. Algunas sí se cuidan, pero bueno, termina pasando. ¿Pero qué significaban embarazos y todavía en círculos de limitación económica? Eran anillos de pobreza que se venían extendiendo, la imposibilidad de continuar tu estudio. Es arruinar la vida. Lo resumiste. Entonces, tú decías, por más crudo que suene era ponerle 3,000 pesos. Oye, a una persona que tiene su formación... deserción escolar. Primero. Lastimosamente, muchos de esos casos vienen vinculados a la desnutrición crónica infantil. A veces expulsión del hogar o violencia. Claro. Promiscuidad al interior de la vivienda, porque se comienza a compartir, ya no hay ese espacio de privacidad. No se cuenta con los ingresos necesarios para la mínima subsistencia y por ende, Mafer, como dices, ya que hay un despliegue o hay un rechazo por parte de la familia hacia la adolescente, tiene que ver las formas también de subsistir y lastimosamente algunos de estos casos se van por esa vía. O cuando tienen parejas muy jóvenes también arrastra a los dos, porque no solamente es la madre joven que está afrontando un embarazo, sino también un joven que de repente no termina de estudiar y todo esto comienza a hacerse mucho más grande. Así que bien por la política que se está utilizando, creo que hay mucha más conciencia de los jóvenes. No sé qué tanto importa un elemento dentro de lo que está pasando hoy con los jóvenes. Están como asexuales, no están muy interesados en tener actividad sexual. Vamos a hablar sobre el tema, pues muy interesante. Sí. Fíjate tú, y me hablaban dentro del comportamiento femenino y masculino y los roles. Entonces antes era el hombre el que iba a la búsqueda de la chica, hizo una rogadera, pero no tremenda. Ajá. Y tras esa rogadera podría venir la negativa, sí. Pero ahora las chicas en esta liberación, lo cual a mí me parece bien, si te gusta alguien, ve y díselo. Entonces caen todas y el hombre termina siendo un poco abrumado por eso.
Sí, es una lectura, pero te estoy hablando de 13, 14, 15 años. Pero de chicos, de chicas que se proponen, y los chicos los que tienen una reacción negativa, no quieren. Ok. O sea, como el rol tradicional se invierte. Sí. Y ahora Entonces, pero me parece una lectura interesantísima de qué es lo que está pasando en cuanto al deseo sexual en los adolescentes. No sé si tiene que ver eso. Oye, 11:39, algo más. Hay reunión de ministros con el cuerpo de diplomáticos explicándoles qué es lo que ocurre, y también hay declaraciones del ministro Reinberg, al que yo considero se debe de poner directamente una denuncia y con nombre y apellido, porque si desde el Ministerio del Interior pueden demostrar que la Revolución Ciudadana está financiando las protestas violentas, como lo ha hecho el ministro, ninguno de ellos debería estar libre. Se debería tener las pruebas e irlas a presentar. Mira, yo digo, me parece lamentable, Mafer, que volvamos a caer en esta retórica, en estos discursos donde se habla o se dice mucho sobre cierta información que o termina siendo especulación o nunca es probada. Porque, y te digo, puede ser, pero no tienes pruebas. Te digo, no es propio de este gobierno, sino ya se ha vuelto sistemático la forma en la cual pues se terminan determinando, valga la redundancia, responsabilidades en contra de terceros sin tener un ápice de pruebas o de forma de comprobar de lo que se está hablando. Que, ojo, no digo que sea mentira, pero me encantaría que sea verdad. Pero me encantaría que se presenten las denuncias en fiscalía, sí, y que posterior a eso ya se pueda arrancar con las investigaciones debidas, ¿no? Y en función de eso ya determinar las responsabilidades reales, más no estar adelantándote a informaciones o a fuentes que carecen de toda veracidad. Y yo te entiendo, porque de esta historia venimos alimentándonos desde el año 2019 y el año 2022. La misma fiscal general, sí, la ex fiscal general Diana Salazar, cuando también hablaba de amenazas y otro tipo de acciones, y nunca hubo esa prueba. Y no estamos diciendo, que insisto, que no sea verdad, que no, pero no están las pruebas como para poder confirmarlo. Y lo otro, por Dios, antes de que se me escape, ya que mencionaste al fiscal, luego de la entrevista te pregunto sobre un fiscal ya en el banco y calentando. En la banca. Ok, ¿cuál? Ya. Es que ahora le quiero poner título a todo. ¿Qué te parece? Me parece. Rodi Camposano Cantos, director de salud del Tecnológico Argos, es doctor, es médico, ha ejercido en la función pública y privada y docente universitario, ya nos acompaña. Yo presentaba su entrevista, doctor, con una pregunta abierta a todos. Yo digo que yo sigo sintiéndome enferma, y les preguntaba a mis compañeras acá en la radio si tienen molestia muscular, que la garganta, que un fastidio, que no sé, que no se sienten bien, que se sienten enfermos permanentemente. Y ahí llegamos a unas alertas que se han presentado en materia de salud pública, de tener cercos epidemiológicos, hablar sobre no sé si esta es ¿qué puede ser? La variante 20 del COVID. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Primero quería confirmar que sí me escuchan. Fuerte, claro, y lo vemos perfecto. A ver, dilo tuyo. Fuerte y claro. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio, y justamente, sí, como lo mencionaba, esta nueva variante que hoy en día salen con nombres un poco más extravagantes uno que el otro, estamos ante la variante Frankenstein, esta variante que ha nacido desde el mes de junio aproximadamente, desde que se alertó por la OMS como variantes de monitoreo. Esta nueva variante que incluso acogió este nombre recientemente, hace unos meses, alrededor de agosto. Los primeros que le dieron este nombre de Frankenstein fue Reino Unido e Irlanda, porque en realidad anteriormente, desde junio, se lo estaba llamando Stratus, ya que estaba viniendo como competencia a la anterior variante que ya le conocíamos como la variante Nimbus. Entonces querían llevar esta línea un poco meteorológica de la clasificación de nubes, pero bueno, ante esta recombinación que tiene justamente esta variante, ya que es una mezcla de dos variantes que tienen de nombre LF.7 y LP.8.1.2, estos nombres no son muy llamativos mediáticamente, entonces algo que genere pánico. Exacto, como es una mezcla de variantes,
pues decidieron llamarle Frankenstein. Okay. Pero no es más allá que una subvariante del ya conocido COVID específicamente de la variante de Omicron que ya había salido anteriormente en el 2023 aproximadamente. Ahora, doctor, buenos días. Andrés Merino lo saluda. ¿Qué otras medidas hay que tomar frente a estas nuevas variantes? Porque muchas personas entenderán, o lastimosamente, pues de años anteriores hemos visto que unas variantes eran más agresivas, tenían efectos secundarios. Si es que realmente, pues la vacunación iba a tener un efecto duradero y sobre todo eficiente frente a estas nuevas variantes que se van presentando. ¿Qué recomendaciones le podría dar a la ciudadanía? La verdad es que el tema de la vacunación ha sido efectivo. Incluso hoy en día el Ministerio de Salud Pública lanzó una campaña desde julio hasta aproximadamente a finales de octubre, ya que hoy en día el tema de la vacunación ya no lo denominamos anteriormente como necesitas 3 vacunas, necesitas 4 dosis, necesitas 5 dosis, sino que se va a manejar igual que cualquiera de las otras enfermedades virales, gripales, se va a manejar una vacunación estacionaria. Entonces, hoy en día la vacunación va a estar destinada para los grupos prioritarios. Quienes forman parte de estos grupos prioritarios son niños de 6 meses hasta los 4 años y se puede extender hasta los 11 años en caso de que tengan alguna enfermedad que inmunodeprima el sistema inmune, valga la redundancia, y a su vez también personas que tengan ya anteriormente una dosis, que tengan alguna enfermedad crónica, que tengan alguna enfermedad inmunodepresiva, las embarazadas, los lactantes, y también personas que no hayan nunca tenido una vacuna de COVID. Entonces, ellos son los grupos prioritarios que el Ministerio de Salud Pública ahorita está vacunando. Y es importante mencionar también que no se está vacunando con las mismas vacunas que teníamos anteriormente. Yo lo quiero detener ahí, doctor, nada más, porque puede haber un cuadro de priorizados, pero cero interesados en ir a ponerte la vacuna, porque luego Ya pasó la pandemia. No solo porque pasó la pandemia, sino luego las personas comenzaron a decir, es que tuvo un cuadro de una embolia, que tuvo un derrame y que se están muriendo muy jóvenes y que esto ha atacado principalmente a mujeres que se están muriendo dentro de los 40 o 50 con problemas cardíacos y todo se los asociaba, sí, y todo se los asociaba a la vacuna. Por eso le digo, al final, ¿qué tanta demanda hay sobre esta vacuna, doctor? Aunque no sean las mismas, como usted dijo. ¿Y por qué se me fue el doctor? Ah, no se fue, aquí está. Ya. Hola. Sí, ya regresó. ¿Cómo está? Sí, perdón, no le escuché la pregunta. Sí, que la gente, sí hay demanda de vacunas. Sí, de hecho, eso es justamente lo que le estaba mencionando. Es importante mencionarle a la comunidad también que nos escucha de que no estamos hablando de las mismas vacunas que teníamos anteriormente. Las vacunas se han ido mejorando a medida que va avanzando la pandemia y justamente este banco rotatorio de vacunas que se llama de la OMS, hoy en día tenemos vacunas con diferentes compuestos. Las vacunas hoy en día son de un tipo se les denomina ARN mensajero, que hace que simule que estuviera la enfermedad y nosotros poder producir nuestro sistema inmune de manera natural. Entonces, no son los mismos efectos adversos, no son el mismo tipo de vacunas y eso se está actualizando constantemente por estas normativas de la OMS. Ok. Doctor, le agradecemos por haber estado con nosotros a iluminarnos un poco sobre la situación y dejar claro de qué se trata. Listo, muchas gracias. Y a vacunarse, doctor, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y más que nada, la no automedicación, constante lavado de manos y pues mascarilla. Bueno, ante cualquier síntoma siempre acudir al centro de salud más cercano. Doctor, un abrazo, gracias. Andrés, ¿tú le tienes miedo a las agujas? Le tengo más que a las agujas, a la sangre. Pero No eres puedo de ver los que sangre. coge choplos, te desmayas, ¿Ah? así. No, tampoco voy a esos niveles a esos extremos, pero no me gusta. Ok, me gracias descompensa. por el dato personal. Te descompensa, nada más. Bueno, regreso.
Regresamos a los temas que a la gente realmente le interesa saber. Primero uno, porque pasó hace 12 minutos nada más, la Fiscalía acusó a un teniente coronel como cómplice y a 16 militares como autores intelectuales del asesinato sobre el caso que se conoció como los 4 de las Malvinas. Es un caso que a mí me pone los pelos de punta y el corazón roto. Más allá de lo que mucho se dijo sobre estos niños, hay leyes para eso, no tenían por qué terminar así. Hoy hay una acusación del fiscal, claro, esa es la visión del fiscal, veamos cómo se desarrolla el juicio, un juicio que, por cierto, se alimenta de que aquel testigo que daba cuenta de que estos niños habían sido asesinados por una banda, ha dicho que fue... En Taura. Sí, pero que él fue obligado, golpeado, amenazado para dar esa declaración, diciendo que esto no es cierto, básicamente. Tema delicadísimo, Andrés. Lastimosamente no tengo el detalle, Maffer. Ya entiendo que en su momento se dio una audiencia, formulación de cargos, no sé, del grupo total o de... A los 16, va a los 16 justamente. De los 16 que se encontraban, no sé bajo qué cargos van a ser acusados. Ellos serían como autores directos. ¿De qué delito? Del asesinato, pues, no necesariamente de Ok. ¿Cómo se llama? Desaparición forzada, ¿a eso te refieres? Sí, por ya eso te lo voy a buscar. No sé, ya eso lo buscamos, pero sí me parece realmente interesante, dale. Maffer, sobre todo la forma en la cual se dio el tratamiento de este caso, que en su momento fue mediático. Tuvimos un ministro de Defensa que intervino, haciendo alusión pues a... Fue una amenaza. Una amenaza, sí, a la forma en la cual pues el juez competente había llevado el caso, y hoy por hoy pues ya no se ha dado mayor... Ok, de desaparición forzada. Okay, autores de desaparición forzada, no de asesinato. Eso era importante decir. Y lo otro, yo te dije, ya hay un fiscal que está ahí calentando, que está en la banca. ¿Quién? A ver. El fiscal Alarcón. El fiscal general, me estoy refiriendo. No, yo pensaba que me hablabas del que estaba en el banco de concursantes. No, cariño. Para la nueva designación. Bueno, pero es ¿Cuál nueva designación? Maffer, por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pero por eso es el fiscal Alarcón. ¿Fiscal Alarcón? ¿Cuál es ese? No, ¿De qué? ¿En serio me lo estás preguntando? ¿Cuál a ver, espérate, Maffer. Vamos a recapitular, porque no sé si estamos hablando del mismo tema. Habla tú y yo te digo, ¿correcto o no? Hay un proceso de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del nuevo fiscal general. Ya olvídate de ese, cariño. De ese yo te estaba hablando. Yo pensé que me hablabas del que estaba calentando y que iba a ir de titular hombre, te estoy hablando de la decisión del Consejo de la Judicatura de tener al suplente del reemplazo. Ya, que el suplente para el reemplazo. Bueno, es que no es así. Recuerda que la Procuraduría General del Estado emitió un dictamen y dijo no hay el suplente del suplente. Sí, no hay aquí para ya eso. lo que hay es una designación de una terna que debe ser remitida por parte del Consejo de la Judicatura y bueno, pues ya fue designado, sí. El fiscal subrogante sería. No, del sub. Claro. Tendría que ser un sub. Pero hay otra lectura. Yo pienso que tú me hablas por las particularidades que ha tenido, si bien el señor Godoy habló de la probidad, habló de la excelencia, habló pues también Maffer del recorrido y de lo académico que era el señor en base al currículum que se nos ha presentado, es por los casos que ha llevado adelante. Entiendo que por ahí va el comentario, porque él llevó adelante el caso Nene. El proceso penal, correcto, de acusación del caso Nene y también lleva el caso AAA, o llevaba. No sé, porque todavía Toainga no ha dicho adiós. Bueno, sí, lleva el caso AAA y otros adicionales. Es que tienes el caso de Verónica Bat. Tienes el caso de Goldbaum. Correcto, Tienes tres casos, en aquel momento. Sí. Entonces, sí son cosas que a mí me hacen ruido. Yo no sé si al resto de las personas no. Hay situaciones que no se pueden comparar porque te comienzan a generar una reacción extraña frente a los eventos, como por ejemplo, claro, y aquí había otra particularidad, porque este había sido ministro... Él había sido ministro del correísmo y luego pasó a ser fiscal de la nación, me refiero a Vaca Mancheno. Es una forma, pues, la forma más grosera de apropiación de otro poder del Estado, y no cualquier poder, déjame decirte, pues estamos hablando de la Fiscalía General del Estado. ¿Y sabes por qué lo recuerdo tanto a este señor? Porque él hablaba de Vaca Mancheno o Alarcón. Sí, a Vaca Mancheno. Okay. Porque él hablaba del golpe blando.
Ya, un golpe de Estado blando, decía él. Sí, por supuesto, Entonces, que después se volvió, es más, se volvió, y creo hay yo, tesis sobre eso. el término el término, no sé cómo lo quieras llamar, pues a esta nueva práctica que terminó siendo replicado más, no solo en Ecuador, sino en toda la región. Brasil sí. habló de lo mismo, de los golpes blandos, habló de la intromisión de los medios de comunicación. Es que también eso era básicamente, el golpe blando era el que estábamos haciendo, los medios de comunicación, el que por cierto hasta nos incluyeron a nosotros, en ese momento éramos Tropicana, como parte de esa megaestructura de desequilibrio, total, y de desestabilización. desinformación, de desestabilizadores, que a través de la comunicación, porque no tomábamos las armas, porque no íbamos a las calles, estábamos siendo parte de este golpe blando, un golpe de Estado blando. Jamás lo voy a olvidar. Pero también me parece, era una cosa que no puede, es que no cabe, en el caso de Machino no cabía alguien cercano que de repente termina a ser fiscal. Por eso era la posición que yo sostengo con el doctor José de la Gasca, que no tiene nada que ver con que sea un hombre capaz, conocedor, no, para mí hay que mantener distancia. Entre las funciones deben mantener distancia. ¿Sabes qué más, Fer? Yo te diría más que distancia es independencia e imparcialidad a la hora de poder elegir un candidato pro. Porque sí, como tú lo dices, el señor de la Gasca, un señor que, bueno, tiene una experiencia, un recorrido. En la ONU. O sea. Sí, sobre eso no hay que cuestionarlo, sino más bien sobre cuáles van a ser los alcances que tendría su rol de investigador. Bueno, más que de investigador, sino de fiscal al momento de presentar acusaciones sobre casos que involucren a miembros de la bancada del gobierno. O al revés, que solamente busque casos en los que el gobierno está interesado. Y digo que está interesado porque donde hay mayor difusión estatal se demuestra el interés sobre los casos. Claro, y como máximo representante y como titular de la acción penal del Estado, pues... Ajá. Veremos en qué queda. Me encanta verte, cariño. A ustedes también saber que están del otro lado, que tengan un buen martes en la medida de lo posible. Un abrazo para todos. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.